Mi nombre es Juan Galván y en nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 le doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Cómo mejorar las relaciones de tu empresa con la comunidad y estará a cargo de Karina Denise Cantú López, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente se desempeña como directora y consultora en Virtum Responsabilidad Social Estratégica, desde donde coordina la realización de diagnósticos comunitarios para orientar los planes de inversión social empresarial, además de la asesoría y acompañamiento en el diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales implementados por empresas y organizaciones. Durante 4 años se desempeñó como coordinadora de estudios de entorno en el centro CEMEX-TEC para el desarrollo sostenible, donde lideró la realización de estudios de percepción en diversas localidades de México, Costa Rica, Panamá y Colombia, para el planteamiento de estrategias de inversión social en entornos empresariales. Con sociedad civil ha colaborado con organizaciones como Hagámoslo Bien, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León AC, Renace ABP y la Fundación Ávila Cruz en Oaxaca en diversas iniciativas. Fue miembro del Local Pathways Fellowship 2021 de la Sustainable Development Solutions Network, iniciativa de la ONU, que consiste en una red de más de 100 líderes a nivel mundial que impulsan soluciones para hacer comunidades sostenibles. Han complementado su formación profesional en diversos cursos y capacitaciones en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Yale y la Architectural Association en Inglaterra. Bienvenidos y gracias. Nos preparan para abrirnos camino y decidir lo que es mejor. Para nosotros y para los demás. Ser socialmente responsable no es una cualidad, es una virtud. Y para cambiar al mundo, primero hay que cambiar desde adentro. Necesitamos ser mejores, como empresas y como personas. Ahí está la verdadera virtud del cambio. Mi nombre es Karina Cantú y el día de hoy vengo de Virtum Responsabilidad Social Estratégica. Vamos a platicar en esta hora sobre cómo mejorar las relaciones de tu empresa con la comunidad. El día de hoy vamos a ver en esta exposición que los tips que vamos a revisar el día de hoy pueden ser aplicables realmente a cualquier tipo de empresa. Es decir, no importa el giro en el que estén enfocados, no importa el tamaño de su empresa, vamos a concientizarnos el día de hoy sobre la importancia de llevar relaciones positivas con el entorno y vamos a aprender algunas claves para hacer esto realidad. Primero, ¿qué es Virtum? Somos una consultoría enfocada en hacer empresas más humanas. ¿A qué nos referimos con esto? A través de nuestras actividades en donde brindamos asesoría y acompañamiento a empresas en sus programas de responsabilidad social, buscamos recordarle a las empresas en todo momento que todas las actividades que realizan, la operación que llevan a cabo todos los días, es llevada a cabo gracias en primer lugar a personas, es decir, sus colaboradores. Y además de eso, no importa los servicios que ofrezcan, no importa los productos que vendan, todos se los van a vender a personas. Entonces, lo que nosotros buscamos es tomar ese enfoque humano a través de nuestras actividades, brindando asesoría que genere valor compartido para las comunidades en donde se llevan a cabo este tipo de proyectos de responsabilidad social. ¿Qué es el valor compartido? Implica que generemos valor a través de nuestros proyectos para las comunidades beneficiarias y a la vez que generemos valor también para los implementadores de estos proyectos, es decir, empresas u organizaciones de sociedad civil. Ahora, quisiera comenzar primero por esta imagen que nos muestra básicamente el entorno de la operación empresarial. ¿Esto qué implica? Que las operaciones de una empresa nunca se dan de manera aislada. No importa que nuestra empresa esté ubicada en medio del monte, aparentemente en medio de la nada, siempre tenemos relación con otros actores a nuestro alrededor. El entorno lo componen actores físicos, o sea, que están ubicados físicamente cerca de nosotros, pero también se compone de cuestiones relacionales, es decir, todos aquellos actores con los que tengamos algún vínculo que nos una pueden ser nuestros empleados, nuestros proveedores en nuestra cadena de suministros, entre otros. Aquí vemos 3 círculos.
El primero es el de nuestros colaboradores, justamente porque, como les comentaba al inicio, es importante que como empresas estemos conscientes de que todas nuestras actividades y nuestra propia existencia como empresas es posible gracias a estos colaboradores con los que trabajamos. Y además, nuestros colaboradores son nuestros primeros embajadores hacia afuera de lo que pasa al interior de nuestra empresa. En segundo lugar, vemos a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Justamente en este círculo rosa nos vamos a estar enfocando en toda esta charla, pero la comunidad son todos aquellos actores que tenemos algún vínculo con ellos, es decir, pueden ser organizaciones de sociedad civil que de alguna manera se relacionan con el fin de nuestras operaciones, son otras empresas, son otros actores que tengan alguna relevancia, como lo pueden ser iglesias, escuelas, etcétera, que ahorita vamos a profundizar un poco más respecto a este tema. Y en el último círculo vemos que dice planeta. ¿Qué implica que el entorno también se compone por el planeta? Pues el simple hecho de que vivimos en un entorno globalizado, en donde todas nuestras actividades tienen un impacto también en términos ambientales, en términos de impacto social, impacto económico, y por esa razón han adquirido tanta importancia, más o menos en el último siglo, todos los índices que miden este tipo de cuestiones. Ahora, les comentaba que nos vamos a estar enfocando en el círculo que es la comunidad. La comunidad la podemos resumir en este concepto que se llama stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Stake es tal cual una palabra en inglés que significa apuesta. ¿Qué implica? Los stakeholders son todos aquellos actores de interés en nuestras operaciones, es decir, que ejercen alguna influencia en nuestras operaciones o que nosotros tenemos el potencial de influir en ellos con lo que nosotros realicemos al interior de nuestra empresa. Ellos son nuestra comunidad. Ejemplos de estos stakeholders son los que ven aquí. Organizaciones civiles, ¿como cuáles? Ahorita está el ejemplo de organizaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro al sur del país, ambientalistas, que se están oponiendo a la construcción del Tren Maya. Ese es un ejemplo de un stakeholder. Está actores de gobierno, porque si bien pueden haber oficinas en los alrededores de donde se ubica nuestra empresa, independientemente de eso, un gobierno tiene jurisdicción en donde nosotros realizamos nuestras operaciones y hay que cumplir normativas, hay que cumplir reglamentos y otras adecuaciones legales. Además están otras empresas que pueden ser parte de nuestra cadena de suministros, pueden ser empresas competidoras, más pequeñas, más grandes, pero son parte del entorno. Vecinos, pueden ser vecinos organizados y vecinos desorganizados. Y otros actores que se engloban, por ejemplo, las escuelas, iglesias, que estos actores son especialmente importantes porque tienen un poder de convocatoria muy relevante, por el solo hecho de que están en contacto con masas. Es decir, un maestro de escuela, una directora de escuela tiene muchísima influencia en la comunidad y es importante estar conscientes de quiénes están en el entorno. Un sacerdote de una iglesia también tiene mucha influencia en los feligreses y sus opiniones pueden ser muy relevantes para lo que opina la comunidad en general. Entonces, esa es la importancia de tener mapeados a estos stakeholders. Ahora, ¿por qué es importante tener buenas relaciones con la comunidad? Básicamente porque son clave en cualquier proyecto que vayamos a desarrollar y en nuestra operación empresarial como un todo. Este es un pequeño caso que no sé si lo habrán escuchado por ahí, pero en Oaxaca recientemente salió una noticia de una empresa francesa que tenía la intención de instalar una planta eólica en una comunidad en el istmo de Tehuantepec. En apariencia todo iba bien, todo en orden. ¿Qué podía salir mal? Pues tal cual. La comunidad zapoteca se manifestó y dijo: a mí nadie me vino a preguntar si yo estaba de acuerdo con que viniera y se pusiera una planta aquí a 100 metros de mi casa. Obviamente, cuando tenemos comunidades cerca de donde vamos a realizar la operación empresarial, esas comunidades se van a ver afectadas necesariamente en términos de ruido, en términos de polveo, en términos de paso de camiones, etcétera, y por eso es tan importante tenerlas mapeadas. Finalmente, digamos, es el caso más extremo porque la comunidad zapoteca se organizó
y a través de varios recursos legales que interpusieron, se suspendió el proyecto. O sea, de plano se terminó ahí, y ese, digamos, es el caso extremo de lo que puede suceder si no tenemos mapeados estos actores, si no hacemos ese mapeo de riesgos previo a establecernos o cuando ya estamos operando. Ahora, ¿qué me impulsa a comenzar mi estrategia de relacionamiento comunitario? Aquí hay básicamente 3 argumentos para que ustedes se convenzan de la necesidad de llevar a cabo este tipo de estrategia. Uno es mejor temprano que tarde. Como el caso que vimos hace un ratito, es evidente que esta empresa francesa, pues de plano ya iba tarde, porque tuvo que llegar hasta el extremo en donde le pararon el proyecto, y eso es evidente que esto estuvo completamente fuera de tiempo. En segundo lugar, es mejor prevenir que lamentar, porque yo conozco empresas que dicen como que, oye, pero pues en apariencia como que todo está bien, nos llevamos bien, tenemos relaciones cordiales. Sin embargo, tenemos que estar enterados de qué se dice en la comunidad sobre nosotros. En ocasiones, a nosotros nos toca hacer estudios de diagnóstico comunitario para identificar cuáles son las principales necesidades de las comunidades en donde se desea intervenir. Y hay ocasiones en las que salen resultados con los cuales la empresa no está de acuerdo, porque dicen, oye, pero eso no es verdad, nosotros tenemos un programa que atiende nuestras emisiones, nosotros tenemos un programa de manejo de residuos, y nosotros lo que les decimos es, independientemente de eso, o sea, aquí lo importante no es que sea verdad o que sea mentira, lo que importa aquí es que la comunidad piensa que esto es lo que está pasando, y eso es lo que tienes que atender. Porque posiblemente pueda ser un tema simplemente de comunicación, pero se tiene que atender. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Y finalmente, la recomendación de llevar a cabo acciones estratégicas. ¿A qué nos referimos con esto? Hace un par de días estuvimos en la conferencia del director de responsabilidad social del CEMEFI, el Centro Mexicano de la Filantropía, y algo que él mencionaba era que, de acuerdo a los datos que tienen ellos ahorita, la responsabilidad social, digamos que ya está permeando en las empresas a nivel nacional. O sea, ya prácticamente si hay una empresa es de ley que tiene un programa de responsabilidad social, sobre todo cuando llegan a cierto nivel, o sea, que son medianas, grandes empresas. Sin embargo, lo que ellos han detectado es que a pesar de que ya están estos programas de responsabilidad social de manera importante en las empresas a nivel nacional, al mismo tiempo las acciones que se realizan desde estos programas se quedan en un impacto aquí cuando podrían tener un impacto acá. En ese sentido, lo que nosotros queremos transmitirles es que las empresas tenemos el poder de ser agentes de cambio social. Por ello, recomendamos justamente realizar acciones mucho más planeadas. Queremos recomendarles pasar de la filantropía a la estrategia. ¿Por qué? Porque después tenemos casos como, por ejemplo, nos llegan algunas empresas que dicen, oye, pues lo que pasa es que fíjate que yo tenía una muy buena relación con la comunidad, cada año, en tal fecha del año les regalábamos como todo nuestro sobrante de producto, finalmente ya no lo íbamos a usar, entonces pues mejor que lo aprovecharan ellos. Y de pronto decidimos que ya no íbamos a ir por esa estrategia y que ahora íbamos a tomar algo más, un enfoque de corresponsabilidad, un enfoque mucho más de una planeación de un proyecto más grande, y le tuvimos que cerrar la llave a esos apoyos. Pero ¿qué pasó? Pues la comunidad saltó, la comunidad se quejó de, oye, pero ¿por qué ya no nos vas a apoyar? Esto no será muy útil, etcétera. Sí, eso es lo que pasa. Y lo que pasa aquí es que tenemos que ser conscientes de ese tipo de situaciones a la hora de que llevamos a cabo este tipo de proyectos, porque no quiere decir que esté mal, y no quiero que se lleven esa idea de aquí. No quiere decir que dar este tipo de apoyos que son de corte un poco más asistencial esté mal, pero es importante comprender que en las condiciones de pobreza y de desigualdad que vivimos en el país, o sea, en este contexto, obviamente dar este tipo de apoyo y luego retirarlo va a dejar nuevamente un vacío, y se va a sentir, y no se va a sentir bien, por supuesto. Entonces, en ese sentido, por eso sí son necesarias este tipo de acciones asistenciales, pero les recomendamos que en realidad se hagan dentro de un marco mucho más planeado de decir, a ver, bueno, vamos a otorgar despensas o vamos a otorgar
nuestro producto que nos quedó en stock, ok, está perfecto, pero que eso pueda ir hilado con otras actividades. A partir de esta entrega de despensas también vamos a realizar capacitaciones para el empleo y vamos a también monitorear un tema de violencia familiar, etcétera. Es decir, la intención es que vaya hilado dentro de algo más grande para que sea en realidad un plan, que no sea únicamente una acción aislada como en este caso. Ahora, ¿cómo puedo crear una estrategia de relacionamiento exitosa? Etapa 1. Hay que comenzar por sentar las bases. ¿Cómo sentamos las bases? En realidad es, a partir de lo que veíamos hace un momento, es importante realizar un mapeo de stakeholders o bien de actores de interés y líderes de opinión. Algo que les comentaba hace un momento cuando vimos a los stakeholders es la importancia de tenerlos mapeados porque justamente ellos tienen el poder de influir a las masas. Perdón. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, que incluso yo he presenciado, cultos religiosos o misas, en donde es evidente que el líder religioso tiene una postura política muy notoria y el impacto que lo que él diga al frente de los feligreses puede ser muy importante en las opiniones políticas, en las posturas políticas que tomen ellos. Entonces, es por eso que es muy importante tener mapeados a estas personas porque justamente son líderes de opinión. Ahorita vamos a ver algunas claves para hacer este mapeo de stakeholders. En segundo lugar, hay que realizar un análisis interno de los impactos de la empresa en la comunidad. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que ser muy sinceros respecto a los impactos que causa nuestra operación, porque no importa los programas que tengamos, no importa las actividades que realicemos, la actividad humana en sí misma genera impactos. Generamos una huella todos los días. Por ello es muy importante que seamos muy sinceros al interior de nuestras operaciones y que analicemos cuáles son esos impactos. Bueno, en tercer lugar, es importante delimitar la zona de influencia, es decir, el polígono en donde vamos a concentrar nuestras actividades, porque de inicio este polígono nos va a ayudar justamente a que tengamos delimitado en dónde vamos a buscar a estos actores de interés. Para realizar este mapeo, unos tips muy prácticos, ustedes pueden agarrar un documento de Excel y ahí pueden ir vaciando esta información de estos actores que estén en su alrededor. Lo pueden hacer de dos formas. Una tal cual es echarse una vuelta en el carro o caminando e identificar qué hay alrededor de mi empresa. Es decir, hay otras empresas, hay oficinas de gobierno, hay una escuela primaria, hay una prepa, etcétera. Todo eso es importante irlo documentando. Además de esto, pues también ahorita ya realmente tenemos muchas herramientas tecnológicas. Podemos aventarnos un clavado a Google Maps y ahí mismo podemos descargar ver ahí en el mapa claramente pues qué es lo que hay alrededor para irlo registrando. Y para eso nos va a servir justamente esa zona de influencia, para que sepamos delimitarnos en un área que la recomendación siempre es que sea en la zona más inmediata a donde se ubica nuestra operación empresarial, que claramente pues va a ser la que recibe las afectaciones más directas por el simple hecho de que está más cerca. Y es importante clarificar también las motivaciones para comenzar la estrategia, es decir, qué deseamos lograr a partir de estas actividades, porque eso va a ser lo que va a guiar la siguiente etapa. La siguiente etapa es en realidad la etapa de planeación y como parte de esta etapa vamos a tomar como base todo lo que ya mapeamos en la etapa anterior. Es decir, vamos a tener muy claro de dónde debemos partir, a dónde queremos llegar, con qué recursos contamos. Aquí en la parte de los recursos es muy importante clarificar que no nos referimos únicamente a recursos económicos, porque es común que pensemos, oye, bueno, pero es que yo cómo voy a llevar a cabo una estrategia de responsabilidad social
¿yo cómo voy a llevar a cabo, cómo me voy a preocupar por cómo me voy a llevar con la comunidad si no tengo dinero para llevar a cabo ese tipo de programas? Y los recursos no son solamente económicos, por supuesto que son un factor muy relevante, pero no son el único. Hay que ser creativos y hay que ver con qué otros recursos contamos. Ejemplo de ellos son contactos informales. Como les decía ahorita, tenemos líderes de iglesias, tenemos líderes de escuelas, pero también tenemos, por ejemplo, la señora de la tiendita, que la señora de la tiendita de la esquina la conoce toda la comunidad porque es la única tiendita y todos la conocen. Entonces, si tenemos la intención de realizar algún proyecto, de vincularnos con alguien, esos contactos sirven como una bola de nieve. ¿Qué significa que sea una bola de nieve? Que tal cual un contacto nos va a llevar al siguiente contacto y así sucesivamente. Entonces hay que aprovechar esos contactos informales que nosotros ya vayamos conociendo, independientemente si son parte de la operación de la empresa o si los conocimos en otro contexto. Enseguida están, por ejemplo, otro tipo de recursos, son también experiencias anteriores. ¿Esto qué implica? Que a lo mejor yo ya tengo en mi equipo alguien de responsabilidad social o de recursos humanos o ustedes mismos que ha tenido experiencia previa en realizar actividades, a veces actividades en iglesias, a veces actividades de campamentos de verano, actividades en donde han colaborado de voluntarios en organizaciones de sociedad civil. Todo eso es muy relevante, toda esa experiencia es muy relevante porque hay que ser muy sensibles. Ahorita vamos a ver más adelante en cuáles son las cualidades que debemos de buscar en una persona que va a dirigir nuestro relacionamiento comunitario. Y esto es muy relevante porque justamente necesitamos esas fibras sensibles, necesitamos esa empatía en las personas que van a liderar esta estrategia de relaciones con la comunidad. Identificar también qué alianzas con los stakeholders identificados podemos aprovechar, como la señora de la tiendita que les decía tal cual. ¿En qué temas nos enfocaremos? Es decir, es importante que nosotros desde el principio tengamos claro de que, oye, pues sabes que yo en la empresa me enfoco en manejo de residuos y yo únicamente quiero llevar relaciones con la comunidad en proyectos relacionados con manejo de residuos porque eso es lo que sé hacer. Eso está perfecto, pero es importante que tengamos claro hasta dónde nos queremos relacionar y qué tipo de proyectos queremos apoyar con la comunidad. Y pues bueno, como recomendación también, pues incluir indicadores y metas claras, porque esa va a ser la única forma en la que vamos a poder tener más claridad respecto a cómo vamos en el camino y los avances. Es así como vamos a poder ir evolucionando en la relación con la comunidad, pero para lo cual también es muy relevante los puntos anteriores, en donde podamos identificar de dónde estamos partiendo y a dónde queremos llegar en la relación con la comunidad. No me voy a extender en leer mucho esto, pero en el primer recuadro, en el recuadro morado, dice, por ejemplo, sin relación. ¿Qué implica eso? Que tal cual no conocemos a nadie, simplemente estamos a puerta cerrada realizando nuestras operaciones y ya, de eso es todo. El segundo punto es la relación exploratoria, es decir, tenemos ahí algunos contactos, a lo mejor cuando es Navidad, regalamos ahí algunas despensas y es nuestro único contacto, el resto del año nos desaparecemos. Ok, esa es una relación exploratoria. Y las siguientes etapas nos van a llevar hacia llegar a una relación mucho más estratégica, en donde tengamos un plan claro, en donde podamos realmente involucrar a la comunidad en proyectos de la empresa, que sea un entorno mucho más participativo. Entonces, para llegar a esto, pues en realidad hay que partir de saber cuáles son nuestros planes, hasta qué punto nos queremos relacionar con la comunidad de nuestro alrededor. La siguiente etapa es la etapa de implementación. ¿Cuáles son algunas maneras de comenzar esta estrategia de relacionarnos con la comunidad? Una de ellas es las convivencias informales, tal cual. A veces estos temas nos pueden sonar un poquito abstractos porque decimos como que, oye, tenemos que destinar recursos específicamente para este tema, para abrir las puertas de la empresa a la comunidad. Y como les decía ahorita, realmente se trata de ser muy creativos. ¿Cómo podemos aprovechar los contactos informales? Me ha tocado ir a comunidades en donde son, por ejemplo, comunidades que son muy unidas porque crecieron alrededor de una empresa. Entonces, hay una empresa que las une, o sea, los une por esa nostalgia de que ahí
ellos viven ahí desde hace 30 años, toda la gente se conoce y que son comunidades como muy tradicionales y que tienen la costumbre de que cada año hacen la fiesta del santo patrono de tal cosa y esa es una fiesta que se conoce en toda la comunidad. La relevancia de ese tipo de festejos es que son oportunidades para que nosotros podamos entrar y involucrarnos con la comunidad, que podamos literalmente llegar a aprovechar el festejo que ya está, o sea, nosotros no pusimos un dedo, y que podamos llegar ahí con la comunidad a saludar, a decir, oye, fíjate que soy de esta empresa, ¿cómo les va? ¿En qué les podemos apoyar? Etcétera. Y en este sentido, eventualmente este tipo de eventos también son una oportunidad muy sencilla para empezar esos primeros vínculos con la gente, es decir, para que a partir de esas celebraciones, esos eventos que sabemos que existen, podamos ir entrando y podamos ir involucrándonos un poco más y decir, oye, bueno, yo sé que tienes esta festividad, yo sé que tienes esta posada, en la empresa queremos apoyarte, ¿cómo te podemos apoyar? Esos contactos informales, esas convivencias informales, en realidad son muy útiles para este propósito. ¿Y por qué además son tan útiles? Yo siempre les digo que es mucho más fácil relacionarse entre personas que persona-empresa. Si yo veo a la empresa como un ente abstracto, pues no me permite sentir empatía, no me permite sentir que estoy hablando con un igual. Por eso es la importancia de tener estos contactos mucho más, les podemos llamar aterrizados, porque ahí es en donde nos damos cuenta que estamos hablando con personas, que la empresa también está conformada por personas y es una manera en que le podemos poner cara a la empresa y que podemos desarrollar una relación mucho más empática entre personas tal cual. Otra estrategia, otra manera muy simple de llevar este acercamiento con la comunidad es hacer una caminata, tal cual. Salir a caminar, podemos salir solos o podemos salir acompañados. Estamos conscientes que de repente hay comunidades que son un poco inseguras o que simplemente no las conocemos y ahí la recomendación es justamente aprovechar esos contactos que les decía ahorita, los contactos informales o bien si por ejemplo ustedes ya conocen a alguien que oye es que tal señora que es muy activa, por lo general la verdad es que eso es lo que más nos toca, que los grupos de mujeres son los más activos, mujeres adultas y se pueden poner de acuerdo de que, oye, fíjate que queremos conocer un poco más aquí a los vecinos, nos puedes acompañar y con mucho gusto les van a llevar a realizar estos recorridos para que ustedes caminen la comunidad, que eso de inicio pues ya es una manera de aprender muchísimo. O sea, con el hecho de caminar la comunidad nos podemos dar cuenta de cómo se mueve la comunidad, con qué batalla, oye, pero es que las banquetas, oye, que aquí se inunda, etcétera. Eso son maneras en que nosotros también nos podamos sensibilizar, porque finalmente somos vecinos y finalmente nos vamos a dar cuenta también de que hay problemas que vamos a compartir por el solo hecho de la cercanía. Nos toca, por ejemplo, en temas de seguridad y que hacemos, por ejemplo, diagnósticos participativos con la gente y la gente dice, no, pues hay muchos asaltos, hay robos a casa habitación, se quejan mucho y vamos a hablar con las empresas y las empresas nos dicen lo mismo, nos acaban de robar, nos rompieron las cámaras, se llevaron computadoras, vamos con las escuelas y nos dicen lo mismo, oye, nos acaba de llegar este apoyo de la federación, teníamos ya todos estos, hasta instrumentos musicales me ha tocado que por el programa de escuelas de tiempo completo, por ejemplo, y todos lo que tienen en común es que comparten ese tema, esa problemática de la inseguridad. Esa es una oportunidad para entrar, porque ya desde ahí nos estamos vinculando por algo que nos une, un problema que compartimos. Ahora, otro ejemplo es hacer un open house de la empresa a la comunidad. Y aquí les quiero platicar un caso muy breve, que es de una empresa aquí en Monterrey, que tenía una decoración muy bonita en Navidad, en sus jardines. Lo que pasaba con la empresa era que, digamos, estaba bardeada, ¿no? O sea, tenía una barda y tenía el jardín y ahí en el jardín estaba colocada la decoración navideña. Y el encargado de responsabilidad social de esa empresa se dio cuenta que había gente que pasaba, particularmente familias y niños, que se interesaban por esos adornos navideños y decían, se quedaban viendo. Entonces, el encargado de responsabilidad social los vio y dijo, oye, no es posible que la gente que es nuestra vecina, que está aquí tan cerca,
esté viendo como añorando algo que hay que transmitirles que también puede ser suyo. Entonces la instrucción que dio esta persona de responsabilidad social fue que le dio la indicación al guardia de que abriera las puertas cuando viera a alguien que se estuviera asomando para que sintieran que podían pasar, tomarse fotos con los adornos, verlos casi como si fueran una exposición, porque en realidad era una decoración bastante bonita. Y ese tipo de gestos son muy significativos para la comunidad porque hacen que vean a la empresa como que también es suya. Porque incluso hay comunidades que, como les decía ahorita, las que se desarrollan a partir de fábricas o que en general, o sea, que hay una empresa de importante tamaño y que hay vecinos ahí alrededor, las empresas se vuelven referentes para la comunidad. Entonces te dicen, oye, ¿dónde vives? Ah, acá por la fábrica de tal cosa. Entonces es importante que generemos esos vínculos con la comunidad para que sientan esa apropiación también de la empresa. Como etapa 4, pues está por supuesto la evaluación, documentación y aprendizaje de nuestras actividades. ¿Esto qué implica? Es muy recomendable que podamos contar con indicadores para llevar un monitoreo y para saber pues realmente qué tanto estamos avanzando. Además, esto nos va a servir pues para documentar nuestra estrategia, para hacer reportes que ahorita justamente se están haciendo tan relevantes. Todo lo que son los estándares de GRI, de los ODS, todo eso justamente parten de documentar este tipo de estrategias de responsabilidad social. Entonces, finalmente, no nos va a hacer daño documentar toda esta información y además, eventualmente nos va a permitir también hacer una reflexión de lo que podemos hacer mejor la próxima vez que llevemos a cabo un proyecto de este tipo. Algunas claves que hay que tomar en cuenta para relacionarnos con la comunidad. Primero, el reconocimiento de que la empresa opera dentro de un entorno. Es decir, como les decía al inicio, nunca operamos de manera aislada. Siempre tenemos relación con otros actores a nuestro alrededor. Eso implica que hay que reconocer el derecho de las partes a ser escuchadas. Esto es muy importante por el hecho de que no implica solamente que yo voy a ir y me voy a encontrar que todo está perfecto, que la gente me quiere, que la gente está de acuerdo con las operaciones de nuestra empresa, porque muchas veces no es así. Y por eso les decía desde el principio sobre la importancia de tener mapeados nuestros riesgos nosotros primero y de estar conscientes nosotros como empresas primero de cuáles son los impactos que causa nuestra operación en la comunidad, porque así podemos estimar de dónde puede venir la inconformidad. A partir de ahí hay que validar ese derecho de las partes a ser escuchadas y hay que también ser muy empáticos y estar conscientes de que no siempre nos va a gustar lo que vamos a escuchar, no siempre vamos a estar de acuerdo tal vez con lo que opina la comunidad. Como les decía hace un momento, en los diagnósticos comunitarios, que la comunidad opina que la empresa está contaminando o que la empresa tira mucho residuo. Ok, puede ser cierto, puede no ser cierto, puede que la empresa ya esté atendiendo ese problema porque ya está consciente. Sin embargo, lo importante aquí es justamente que la comunidad piensa eso y ese es el problema en donde nos tenemos que enfocar. Por supuesto, a todos nos gusta relacionarnos dentro de interacciones respetuosas y interacciones en donde impere la comunicación y la transparencia. Algo que es también muy importante es el cuidado con la creación de expectativas, que yo sé que hay muchas ocasiones en donde las empresas mejor prefieren no meterse a estos temas porque dicen, oye, no, es que si empiezo a preguntarles qué necesitan, luego van a querer que yo les dé todo. Y el tema aquí, la manera correcta de manejar las expectativas es tal cual, por sencillo que parezca, a través de la comunicación y la sinceridad, la comunicación y la transparencia. Que nosotros podamos decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que necesitan esto, nosotros nos vemos limitados hasta este punto, nosotros podríamos apoyarles en brindarles esta oportunidad o brindarles esta capacitación, etcétera. Pero hasta aquí llega mi apoyo, o sea, yo no me puedo comprometer a ayudarte a esta otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante que eso lo tengamos claro y que lo clarifiquemos también a la comunidad, porque es mucho peor si nosotros prácticamente llegamos, levantamos solicitudes y por quedar bien decimos que sí a todo. Esa es una receta completa para el desastre.
porque tal cual, ese tipo de cosas no se olvidan. Y lo que no se olvida además es que prometamos cosas que no podamos cumplir. Eso es muy relevante. Es importante tener también pues, este seguimiento a compromisos. Me ha pasado también que con empresas sucede mucho también que hay, por ejemplo, rotación de personal o que simplemente pues, a uno a veces lo absorbe la operación y haces compromisos que después olvidas o que simplemente ya no les das seguimiento y no haces ninguna mención con la comunidad, no le das ninguna explicación. ¿Y qué pasa ahí? Pues que estas cosas, reitero, estas cosas no se olvidan. Y no se olvidan además porque la gente se queda con esta idea de, oye, la empresa nada más vino a preguntarme cosas y ya no le dio seguimiento. Justamente esas faltas de comunicación, esas omisiones son las que dañan las relaciones entre la empresa y la comunidad. Y por supuesto, pues es importante contar con personal capacitado, con personal que sea empático, que yo sé que hay ocasiones, y la verdad es que pasa en muchos de los casos, que no vamos a abrir tampoco un área de responsabilidad social o que se va a encargar de estas actividades también la persona de recursos humanos o que se va a encargar la persona que es el ingeniero ambiental que monitorea los temas de afectaciones ambientales de la empresa. Sí pasa, la verdad es que no es muy común que se puedan destinar tantos recursos a este tipo de proyectos, pero mi consejo es que nos centremos siempre en habilidades, es decir, buscar esas habilidades de empatía, esas habilidades de comunicación, de escucha activa, que son las que van a ser más útiles en este relacionamiento con la comunidad. Y otro punto también importante es incorporarlo como una estrategia institucional, porque ¿esto qué implica? Esto implica que como empresas vamos a poder tener distribuidos roles y responsabilidades entre diferentes departamentos de la empresa, de manera que cada quien pueda tener un papel activo en esas relaciones con la comunidad, de manera que haya un canal específico para que puedan llegar solicitudes a la empresa, que puedan llegar quejas a la empresa. Algunos beer tips para un mejor relacionamiento comunitario. Primero, ser una fuente de empleo para la comunidad, en la medida de lo posible. Como les decía ahorita, es de gran importancia cuando la empresa es una fuente de empleo para la gente que está a su alrededor. Sabemos que no es posible en todos los casos, pero cuando sí hay vacantes y no se considera a la comunidad en primer lugar, o sea, que llegan solicitudes y no se consideran, eso puede traer afectaciones posteriores en el sentido de que justamente la gente siente que hay una barrera, siente que hay algo como que personal, por lo cual no me están contratando. Me ha tocado ver empresas también que desafortunadamente toman la decisión de no contratar a gente de la comunidad justamente como por evitar esta dinámica negativa de oye, pues es que están muy cerca, ellos van a estar adentro de mi operación y luego van a salir y le van a chismear a todos, pero termina peor ese asunto, porque al final de todas formas no llevan una relación positiva con la gente se queda con esta impresión de oye, pero pues realmente no, la empresa nada más está aquí aprovechando los recursos que hay aquí disponibles y realmente no nos brindan empleo, porque también me ha tocado los casos opuestos, en donde la gente está muy consciente de que, oye, sabemos que la empresa contamina porque es natural, porque la operación empresarial tiene afectaciones positivas y negativas, como les decía ahorita, porque la vida humana tiene afectaciones positivas y negativas, porque hay que producir, porque hay que consumir y porque consumimos recursos. Entonces, me ha tocado también muchos casos en donde la gente dice, oye, sabemos que la empresa contamina, sabemos que nos causa estas molestias, pero nos da trabajo. Entonces, digamos que es una manera sencilla de compensar esas afectaciones negativas. Otro tip, pues, es contar con un representante de la empresa ante la comunidad. Hay muchos casos de relaciones negativas entre una empresa y una comunidad que parten de una mala comunicación, simplemente. O sea, que si alguien hubiera hecho una comunicación efectiva en el momento adecuado, se pudo haber evitado el desastre. Y en este sentido, por ejemplo, lo que yo les comentaba ahorita,
es muy relevante que podamos tener una cara con la cual nos podamos relacionar, porque así podemos tener empatía de que, oye, ok, me está escuchando, es una persona que está trabajando dentro de la empresa, que también tiene sus propios problemas, que también está tratando de ayudarnos, pero tiene estas dificultades, etcétera. Y para eso es tan importante contar con esa cara, esa personificación de la empresa en la comunidad. Y además de eso, y eso se relaciona también con el último punto, me ha pasado que dicen, vas y platicas con la gente y la gente te dice, oye, lo que pasa es que la empresa no contrata a nadie de la comunidad. Ah, ¿por qué no contrata? Pues venimos a dejarles solicitudes y nunca nos hablan. ¿Y dónde las dejan? Con el guardia. Y el guardia no sabe qué hacer con esas solicitudes porque claramente el guardia no es recursos humanos, no está encargado de reclutamiento y ahí hay una clara área de oportunidad para mejorar esos protocolos institucionales, para decir, oye, para evitar que sucedan este tipo de situaciones, es importante que tengamos establecido bien el camino de que si llega alguien con una solicitud de la comunidad, hay que canalizarlo con esta otra persona, que él es la única persona autorizada para hablar a nombre de la empresa ante la comunidad. Y eso, ese sencillo tip, de verdad, les va a facilitar muchas cosas. Ahora, ¿cómo elegir un representante de tu empresa en la comunidad? Como les decía ahorita, hay cualidades que yo creo que todos las conocemos entre nosotros, entre amigos, etcétera, personas con las que nos relacionamos, que son personas que se dice tal cual que tienen como este don de gentes. Es decir, es gente que se sabe relacionar, que es empática, que no es problemática, es gente que tiene ese carisma para llevar relaciones positivas, para escuchar y para tener una comunicación asertiva con la gente. Porque como les decía ahorita, no se trata para nada de solamente dar el avión y decir a todo que sí, porque eso nos puede jugar en contra después. Hay que tener un plan también de comunicación institucional para saber llevar estas relaciones y tener esa apertura, porque como les decía ahorita, en realidad vamos a encontrarnos con casos de gente que está de nuestro lado, pero con gente también que tal vez no está tan conforme con lo que hacemos, con el solo hecho de que estemos establecidos ahí. Entonces, por eso es tan importante que sea una persona que sepa tener esa apertura y esa inteligencia emocional tal cual, para darle cabida a esos comentarios y para a la vez saberlos manejar. Es decir, no me voy a pelear con la gente, esa por supuesto que es la opción menos recomendable, es decir, bueno, voy a escuchar los comentarios y voy a ver qué hago después, los voy a manejar de manera pues mucho más planificada. Y como les decía ahorita también, el tema de lo más relevante aquí y que muchas veces nos detiene a la hora de llevar a cabo este tipo de estrategias es el temor a la creación de expectativas. Recomendaciones para lidiar con esa creación de expectativas o para manejarlas un poco mejor. En primer lugar es alinear la estrategia a los objetivos institucionales de la empresa. Esto nos va a ayudar a que nosotros como empresa este tipo de estrategias no nos representen un esfuerzo extra, que no sea necesario que contratemos un equipo especializado en cierto tipo de programas que nosotros no sabemos hacer como empresa, que obviamente nos van a costar más recursos monetarios, de personal, etcétera. Entonces, la recomendación es alinear este tipo de estrategia de comunicación a mis objetivos institucionales para que pueda aprovechar el aprendizaje que ya tenemos, que podamos aprovechar a la gente que ya trabaja con nosotros para que nos apoye a ir hacia donde nosotros queremos. La comunicación y la transparencia son fundamentales en todo momento. Como les decía, es súper importante que sepamos tener esa sinceridad con la comunidad de decir lo que podemos y lo que no podemos hacer y designar un canal, es decir, un representante para temas específicos, para que la información no se quede perdida y que evitemos que al final se cree una percepción de yo le dije a la empresa y nadie me hizo caso, porque posiblemente no lo dijiste a las personas correctas. Finalmente, ¿cuál es la importancia de todo esto para tu negocio? Pues en realidad, como les decía ahorita, en el caso de la empresa francesa en Oaxaca que de plano se suspendió su proyecto, ese es el caso extremo. Pero justamente si tomamos estas acciones relevantes desde antes y si podemos planear
para tener mapeadas todos este tipo de posibles contingencias que podrían surgir. Eso nos va a ayudar en varios puntos. En primer lugar, nos va a ayudar a que nuestra empresa sea considerada un buen vecino, que tal cual, así como me gusta plantearlo siempre en términos muy aterrizados, es decir, en el sentido de que así como cuando yo me mudo de casa y llego a una nueva casa y me quiero empezar a llevar bien con la gente que vive alrededor y yo comienzo por ir y barrer mi pedazo de banqueta y le echo la basura a la vecina de al lado, por supuesto que se va a enojar conmigo. Son ese tipo de acciones, es esa misma lógica que tenemos que emplear dentro de la operación empresarial, porque pasa exactamente lo mismo, somos vecinos. Otro beneficio pues es que minimizamos riesgos y prevenimos contingencias. El hecho de tener mapeados a nuestros actores de interés no implica únicamente tener una base de datos estática y nunca más volverla a revisar. Lo que implica aquí es que vamos a poder estar en contacto con qué se dice en la comunidad, quién les cae bien, quién no les cae bien, qué dicen de nuestra empresa, qué les gusta, qué no les gusta. Eso nos va a permitir ese mapeo de stakeholders. En tercer lugar es esta licencia social para operar. Como les decía ahorita, sí hay casos en donde la gente dice, oye, bueno, pues estamos conscientes de estas afectaciones, estamos conscientes de que la empresa causa estas problemáticas, pero nos da trabajo. Entonces, esa es finalmente una licencia social para operar. Además, tu empresa se involucra como un agente de cambio social. Nosotros pensamos firmemente que las empresas pueden apropiarse de este papel de agentes de cambio social, es decir, de apoyar a solucionar un montón de problemáticas que de plano ya rebasaron a los actores estatales y que las empresas tienen la capacidad, el potencial, los conocimientos de poder intervenir para realizar proyectos que puedan ser de mucha relevancia y que a la vez les pueden ser muy útiles en cuestión de su imagen institucional, de su reputación, de su credibilidad ante la comunidad en la que operan. Crean además valor compartido. Como les decía al inicio, el valor compartido implica que a través de nuestras actividades y proyectos generemos valor para los beneficiarios, es decir, que sean proyectos de impacto y que tengan una gran, que sean significativos, y a la vez podemos crear valor para nuestra empresa en términos de imagen, reputación, de que se crea que nuestra empresa le interesa a la comunidad, le interesa el papel que tiene ante la sociedad. Y finalmente, por supuesto, pues contribuyes al desarrollo de la comunidad, que creo que finalmente todos estamos de acuerdo en que todos tenemos el interés en que mejoren las cosas y desde nuestras diferentes esferas tenemos el poder de contribuir a estos cambios. Entonces, pues bueno, esos fueron algunas recomendaciones y ya con esto terminamos. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que ¿se escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias. Mire, yo estoy como administradora de ingresos de un franquiciatario. Son prácticamente pizzas y nuestra mayoría de empleados pues son niños de 17 en adelante. En lo que estaba viendo con usted, ¿es factible que como un programa de responsabilidad social empecemos impactando a nuestros empleados? ¿Sí? Y la segunda pregunta es si es factible utilizar los recursos que tenemos a la mano, gratuitos en línea, como tipo un programa de responsabilidad, como de educación para los chavos. Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es como parte del programa que los chicos conozcan el proyecto de Carlos Slim de Fundación, tomen esas clases y a cambio uno como empresa darle una gratificación por eso, porque es un ganar-ganar. Te estás preparando y te estoy ayudando a que te prepares. No sé si sea factible. Claro, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Muchas gracias, Diana. Sí, completamente. Digo, para empezar, como veíamos en el círculo inicial, el entorno de la operación empresarial también impacta a nuestros colaboradores.
Finalmente nuestros colaboradores son la primera fila con la que nosotros nos relacionamos y es de mucho valor que podamos impactar a nuestros colaboradores con estos programas. Entonces, por supuesto que sí. Y en el segundo punto, sí, por supuesto, es muy factible y es muy recomendable que usen este tipo de recursos que ustedes ya tienen a la mano, que son gratuitos, que están en línea. Todo eso es valiosísimo porque justamente a ustedes les va a ayudar en términos del manejo del proyecto, en términos de que eso ya está a su alcance, no les va a implicar un costo extra y que además hay una gran variedad de herramientas en línea y herramientas a disposición libres en internet para aprovecharlas en este tipo de proyectos. Lo que yo además te recomendaría sería que, de ser posible, pues traten también de hacer un diagnóstico en la población que quieren apoyar con este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, ahí ya tienes identificado que son jóvenes de más o menos 17 años, etcétera. No sé si tal vez les quieran inspirar en algo en específico o si quieran como, si hayan detectado algún tema de rezago educativo por el cual se quieran enfocar. Yo trabajé como cajera ahí mismo. Después, pues, por mi preparación universitaria, me hablaron para quedarme en el área administrativa. Y lo que sí me doy cuenta es que varios chavos, como es un área no tan pobre, pero está en ese inter entre los chicos de bajos recursos y los chicos de clase media baja. Entonces me di cuenta que algunos por trabajar preferían o no terminar la prepa o no brincar a universidad. Y es minoría la gente que brinca a universidad. Entonces, entre eso y que tenemos ahorita la problemática de que se están abriendo más tiendas por parte del franquiciatario, pues requiere gente capacitada en liderazgo por cuestiones de inventario, por cuestiones de fugas de dinero y demás, ¿no? Entonces, se está viendo la posibilidad de preparar a la gente con programas de liderazgo, pero nos vemos con la barrera de que el dueño en sí quiere un líder, pero no está dispuesto a prepararlos ni serlo él. Entonces son temas que ver por dónde meterle sin que le cueste en el bolsillo, sin que le choque contra su barrera mental, pero también que le sea como que, me parece bien, háganlo. Y que ya nos dé la delegación del proyecto sin que él se sienta como que quitado del puesto o quitada la responsabilidad, autoridad, y que no se sienta como que afectado de que no, es que no estoy dispuesto a hacerlo, ¿me explico? Entonces como que viendo todo ya este esquema, es como que qué otras opciones hay para brincar esas barreras que él ya nos ha puesto por años en poder hacer un proyecto de responsabilidad social, porque para él es de que, pues reciclen papel, ¿no? Ya está su proyecto de responsabilidad social. Sí. Pero viendo la problemática de que se requiere gerentes, pero gerentes no solo operativos, sino administrativos y que sean líderes, pues ver qué forma, pues también presentárselo como un programa de responsabilidad social y empiece como que a ver que no solo es invertir en la comunidad, sino invertir en su personal. De acuerdo, gracias. Claro, perfecto, gracias Diana. Sí, en realidad te decía, como primera recomendación, pues podrías hacer un pequeño sondeo, dígase una encuesta o un ejercicio participativo con el grupo de personas en las que quieren dirigir este proyecto, para que identifiquen también qué sienten ellos, es decir, qué les gustaría recibir para que también sea, digamos, un diseño un poco más participativo del programa que les van a ofrecer. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera les vas a dar voz a quienes vas a beneficiar y eso te va a ayudar a que como empresa les pueda servir para ver que la gente también se sienta escuchada y que sienta que les van a ofrecer un programa que ellos le ven el valor y les va a servir. Tal cual, y eso te puede servir además de argumento para después decir a esta persona que quieres convencer, decir, oye, mira, fíjate que vimos que a la gente le falta esto, lo podríamos armar con estos recursos, no te va a costar. La verdad es que esta área es bastante de concientización, de cabildeo, de negociación y ser también muy estratega para saber cómo presentar, qué argumentos usar, cómo convencer, porque la verdad es que muchas veces estos proyectos no son, ayer me gustó que lo dijeron en una charla de legalidad, que no son tan sexys, porque no, como que no ves el beneficio monetario tan inmediato. Entonces,
El beneficio puede ser monetario, pero además puede ayudarte a prevenir contingencias, puede ayudarte a retener el talento, a que no tengas tanta rotación de personal, a que tus propios empleados hablen bien de ti allá afuera porque digan, oye, pues acá me ofrecieron una capacitación y me tomaron en cuenta, o sea, me ofrecieron lo que yo necesitaba, lo que yo estaba buscando y que finalmente les va a servir como una opción a ellos también de desarrollo y no nada más van a sentir que están quedándose nada más en su rol que hacen al interior de la empresa, sino que también se llevan bastante aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a Karina Denise Cantú López por habernos compartido esta charla. Y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que aparece en la pantalla a través del código QR y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las diversas actividades que tenemos a lo largo de la Expo. De igual forma los invitamos a hacer un recorrido por la exposición. Muchas gracias y a Karina le queremos entregar un pequeño reconocimiento por haber impartido esta charla.